Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Vamos llegando al final del año litúrgico. Como ustedes saben, concluye a finales de noviembre. Y entonces el Evangelio que estamos considerando también va llegando a su final. Estamos ahora ya llegando unas escenas que se omiten en la liturgia de los domingos, como el Domingo de Ramos, pero lo que vamos a considerar es en ese contexto, ¿no? de la Semana Santa, podríamos decir. Y esos días se caracterizan por unas controversias de Jesús con los fariseos, que culminará en que el Viernes Santo estará ya inmolado en el Calvario. Y en una de esas discusiones ha salido el tema del impuesto imperial, la resurrección de los muertos, etc. Y aparece un enfrentamiento más. Los fariseos, al oír que había hecho callar a los saduceos, se reunieron en un lugar. Y uno de ellos, doctor de la ley, le preguntó para ponerlo a prueba: Maestro, ¿cuál es el mandamiento principal de la ley? Si no nos dicen que fue para ponerlo a prueba, pues no habríamos caído en la cuenta, porque se trata de un interrogante fundamental en la existencia humana. Y va en la misma línea de la pregunta del joven rico: Maestro bueno, ¿qué he de hacer para alcanzar la vida eterna? ¿Cuál es el mandamiento principal de la ley? Quizá la trampa estaba en hacer que tú, Señor, dijeras alguna palabra en la cual se pudieran apoyar para acusarte de ir contra la ley. Tampoco es una pregunta sacada pues de los cabellos, porque es una pregunta apropiada. Pues los mandamientos son 10, ¿no? Como sabemos, pero le habían ido añadiendo preceptos y habían llegado en ese tiempo, cuando hacen la pregunta, a 365 mandamientos positivos y 248 mandamientos negativos. Bueno, podría decirse que al menos son más los positivos que los negativos. Tampoco los podemos criticar mucho, porque el Código de Derecho Canónico tiene como 1500 puntos, ¿no? Pues bueno, es como normal también la vida, pero dice, la pregunta es esa: bueno, de tanta cosa, ¿con qué nos quedamos, no? ¿Qué es lo más importante? Jesús responde con unas palabras del Antiguo Testamento que, como ustedes saben, hay una gran relación de la primera lectura con el Evangelio, y entonces las palabras que Jesús da como respuesta a la pregunta del fariseo son las mismas que vamos a escuchar en la primera lectura del Deuteronomio, unos textos asignados a Moisés, con los cuales él quería como garantizar la fidelidad del pueblo hebreo a la ley, a la alianza que el Señor les había entregado. Y entonces le responde con el famoso Shema Israel, que es escucha Israel. Las palabras del Deuteronomio que los judíos practicantes recitaban cada mañana y cada tarde. Además, la escribían en las filacterias del brazo izquierdo, esas como cintas, y que además también le hacían caer del gorro, dijéramos, para que fuera literalmente cumplido lo de estas palabras las tendrás enfrente a tu vista. Entonces pues se las ponían aquí para que, claro, pues, interpretación literalista, ¿no?, de la ley. Shema Israel, escucha Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor es uno solo. Amarás pues al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Son palabras que están en el fondo del Salmo 117, que son las que escucharemos también en la misa de mañana. Yo te amo, Señor, tú eres mi fortaleza. El Señor no pide
que lo adoremos con la inmolación de unos bienes materiales o con la entrega de algo nuestro. Incluso terminará diciendo que es más importante esto que veremos hoy que el mismo culto. Pide no que entreguemos algo externo, sino que nos entreguemos nosotros mismos, que lo amemos con libertad interior. San José María decía, en eso consiste la santidad, en amar con libertad, libremente. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. La clave de la revelación de Dios es el amor. ¿Recuerdan la primera encíclica de Benedicto XVI? Dios es amor, Deus caritas es, palabras inspiradas, ¿no?, de San Juan, que San Agustín decía que podía suceder que, pues no sé, un incendio y se quemaran todas las copias de la Sagrada Escritura. En esa época pues eran muchas menos, ¿no?, antes de la invención de la imprenta por Gutenberg. Pero dice, si se desaparecieran todas las copias de la Biblia y quedaran 3 palabras, quedaría el mensaje. Y esas 3 palabras son: Dios es amor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Un amor con obras y de verdad, que nos sirve para en nuestra oración preguntarnos cómo es nuestro cumplimiento de los mandamientos. El amor a Dios, la asistencia a la misa, la caridad con los padres, la castidad, la justicia, la veracidad. Pero sobre todo miremos cuáles son las manifestaciones diarias de nuestro cariño al Señor. Si verdaderamente se nota que es un cariño con todo el corazón, con toda el alma y con toda la mente. ¿Qué queda de tu corazón, comenta San Agustín, para que puedas amarte a ti mismo? Claro, con todo. ¿Qué queda de tu alma? ¿Qué de tu mente? Quien te hizo exige todo de ti. ¿Cuánto nos falta para decir que lo amamos verdaderamente con todo nuestro ser? Entonces pensaba que nos podría servir en nuestra oración ir glosando cada uno de esos apartados de la exigencia del amor. En primer lugar, dice el Señor, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. El corazón, ya sabemos, es un órgano anatómico, muy feo, por cierto, pues que tiene tanta cosa, pero bueno, ahí se le lleva pues como el... En el fondo, incluso, Fonky Lebrán dice, en el fondo es como la persona, la intimidad. Amarás al Señor con lo íntimo, con el núcleo de lo que tú eres, con el fondo de tu alma. Pero bueno, con el corazón que entendemos habitualmente. Y aquí me gusta pensar en una anécdota convertida en referencia literaria que se encuentra en el origen del punto 145 de Camino, una fiesta, porque estamos en tiempo así un poquito festivo, y que alguno por ahí apareció en un artículo en la web de la obra escrito por uno de ustedes que decía, después de la labor social que hicimos en Semana Santa y que la resurrección pues la celebramos obviamente la vigilia pascual, y luego tuvimos un show de talentos, algunos menos talentosos que otros, pero en todo caso fue una fiesta muy grata. Y entonces él se acordaba de esa fiesta leyendo este punto de Camino y nos lo envió al grupo de WhatsApp. En este caso se desarrolla en un campamento militar, están en guerra, y cuenta un joven teniente que el 8 de diciembre, para celebrar la fiesta de la Inmaculada, después de la Santa Misa, Inmaculada Concepción, fiesta, nos invitaron a comer los infantes, este era de los oficiales. Éramos unos 20 oficiales. De sobremesa, vino abundante, estos sabían celebrar, una buena comida, buen vinito. Se cantaron canciones de todos los tonos y colores. Entre ellas una se me quedó grabada. A mí personalmente cuando leí esto por primera vez me vino a la mente que yo conocía una canción con esta misma letra. No la voy a cantar, tranquilos. Pero una canción, yo la conocía con un tono de samba argentina, o se ve que pues allí en España, aquellos jóvenes pues la tenían con otro tono. Corazones partidos yo no los quiero. Cuando yo doy el mío, lo doy entero. Y el Espíritu Santo se sirvió de aquella canción
para que aquel muchacho pensara, corazones partidos, yo no los quiero. Yo cuando doy el mío, lo doy entero. Y entonces pensó, qué resistencia a dar el corazón por entero. Y se lo escribía a San José María, dice, la oración brotó en cauce manso y ancho. Corazón entero, que en el fondo es lo mismo del Evangelio. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Señor, ¿cuánto me falta para poder decir que te amo con todo mi corazón? Señor, que también en mi caso la oración brote en cauce manso y ancho y cuaje en propósitos de amor. Que como sabemos, también obras son amores y no buenas razones. También se acuerdan que es otra anécdota de la vida de San José María. Le decía al Señor, mientras distribuía la comunión a unas monjas muy buenas, contemplativas y tal, entonces mientras le daba la comunión a cada monja, le iba diciendo a Jesús que tenía en sus manos, Jesús, te quiero más que esta. Entonces, Jesús, te quiero más que esta, te quiero más que esta. Y entonces sintió en su corazón que el Señor le decía, obras son amores y no buenas razones. No me digas que me quieres, demuéstramelo con tus obras. Bueno, pues San José María, pues bueno, obras tuvo para mostrar, pero a nosotros nos sirve la recriminación. Euclides, bueno, cada uno dice, obras son amores. Demuéstrame con tus obras cuánto me quieres, con tu piedad, con tu lucha, con tu esfuerzo, con tu virtud, con tu esfuerzo por adquirir virtudes, ¿no? Por alcanzar la santidad. En estos días hablaba con una persona pues que está en su lucha, ¿no? En su numerario, y le dije, no sé por qué le dije yo algo de serás un santo, o alguna cosa de ese estilo, pues medio en broma, y entonces él responde, pues también medio en broma, y dice, en eso estamos. Pero me gustó la respuesta, ¿no? Como inmediata, ¿no? Es que en eso estamos, ¿no? Que en el fondo es que se lo cree, ¿no? Estamos en eso. Inclusive hablando de otro, de su casa, dice, Voladito, es que es un santo. Pues no es porque haya sido rezando, ¿no? Es un gran investigador, un hombre muy bueno, muy sacrificado, que ha sufrido con una enfermedad, y un hombre muy santo. Qué bonito, un poco como los primeros cristianos, que decían, saluden a los santos de Galacia, los saludan los santos de Éfeso. Como decir, bueno, es que luchamos por ser santos, luchamos por amar a Dios con todo nuestro corazón. Obviamente todos sabemos que no lo somos, aquí cada uno podría, gracias a Dios no es el método, cada uno decir los defectos de los otros, pero no. Pero lo bueno es decir, no, pero efectivamente sí estamos luchando, con todo el corazón, con toda el alma, con toda tu mente. Esa es otra manera también de ver nuestro amor a Dios, sobre todo pues, para la mayoría de los que me escuchan que se dedican a las actividades intelectuales, esforzándose por ahondar en las riquezas de la fe para entenderlas mejor y así poderlas explicar con más eficacia a los amigos en esa búsqueda común de la verdad que caracteriza la amistad y el apostolado cristiano. También hablándolo en estos días, el apostolado intelectual. A otros se les pedirá un apostolado emotivo y con cancioncitas, a otros un apostolado de... Bueno, pero también tiene que haber un apostolado de gente que dice las ideas convincentemente, ¿no? Ideas que dan en la línea de flotación de los errores del vecino. Pero eso no es como también dice el Señor, pero bueno, San José María lo dice, el Espíritu Santo no tiene por qué darnos luces en ese momento de la batalla si no las hemos aprovechado, no hemos aprovechado el tiempo estudiando. La luz del Espíritu Santo está en que entendamos 5, 6, 10 horas de estudio. Uy, qué bonito entendí este argumento y tal. Luego, 3 meses más tarde, le preguntan, pues mira, yo lo he entendido de esta manera. Y, uy, claro, pues se entiende porque lo estudié en mucho tiempo. Bueno, eso es amar a Dios con toda el alma, con toda la mente. La mente es como lo más grande que tenemos. Y uno puede dedicar la mente a encontrar estrategias para vencer en el último videojuego, o puede dedicar la mente pues no sé, a pensar en cómo ganar en un partido de fútbol, o puede emplear la mente pues en conocer más la verdad de un área de conocimiento, cómo puede también tener estrategia de servicio, cómo llegar más lejos en la caridad cristiana y cómo conocer mejor la revelación de Dios y los problemas del mundo contemporáneo. En otras ocasiones ha salido, ¿no? Ese es nuestro apostolado intelectual, una maravilla, ¿no? Cómo entender los argumentos a favor, los argumentos en contra. Y es una manera concreta de amar a Dios, estar al tanto de la actualidad doctrinal, de la predicación del Papa,
de los temas álgidos y de los argumentos adecuados para exponer la deontología profesional, la doctrina sobre el matrimonio y la familia, sobre la dignidad humana desde la concepción hasta la muerte natural, sobre la participación de los cristianos en la política, sobre la educación, etc. Son argumentos muy trillados, que son los que siempre se han dicho, que entre otras cosas, pues los que tienen cosas que van contra pues, la ley de Dios así, ya dominan, ¿no? Y que tampoco es un argumento ad hominem, no decir que fulano es un estúpido, esa no es la argumentación cristiana, ¿no? La argumentación cristiana es haber estudiado muy bien, esos días también lo comentamos, conocer el argumento del oponente, para no decir enemigo, mejor que él, para poder desde adentro desentrañar el error y mostrar las dificultades lógicas que tiene o la riqueza de la argumentación propia, ¿no? Pero argumentar simplemente con unas críticas ad hominem o con argumentos que se caen de su peso, no, amar a Dios con toda la mente es echarle cabeza, horas de estudio, no videitos de YouTube, ¿no? Sino trabajar a fondo. Estos pasajes deben ser centrales en la doctrina y en la vida del cristiano, porque marcan el tenor intelectual y amoroso de nuestra existencia. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. San José María insistía en que al Señor hay que darle el corazón entero, que Jesús no se conforma con medios corazones. Por eso invitaba a mirar si en nuestro corazón hay algún rincón que no es de Dios. Pues yo diría, no sé, pero que todos tenemos rincones a los que como que no termina de entrar Dios. Entonces, la oración es un momento de examen y decir, Señor, muéstrame cuál es ese rincón donde hay que meter la aspiradora, ¿no? En medicina pasada hay que meter allá, ¿no? Que succione y saque hasta el último bicho. Por eso decía, como el Señor es celoso, lo quiere todo, todo, todo. Y preguntaba, ¿somos suyos del todo? ¿Verdad que sí? Qué bueno que nos lo pudiéramos preguntar nosotros ahora que estamos haciendo oración, hablando con Jesús en el Sagrario. Señor, soy todo tuyo. Así era el lema de San Juan Pablo II. Era muy bonito. Y totus tuus, era tomado de un santo, San Luis María Griñón de Montfort. Totus tuus, soy todo tuyo y todas mis cosas son tuyas. Totus tuus ego sum et omnia mea tua sunt. Y cuando lo hicieron obispo, que tienen que escoger un lema episcopal y un escudo, pues puso una cruz y una M. La heráldica pues habla de montañas y palomitas y tal. Y bueno, y cuando fue papa, dijo, pues yo voy a poner ese. La verdad es que ese está bonito, como moderno, una cruz, una M. Entonces alguien le dijo, en Roma, en Italia, Renacimiento, todas las cosas tan bonitas que tienen. Santo Padre, es que de la manera más elegante que pudieron le dijeron, esa cosa está muy fea, pues no cumple las leyes de la heráldica. Y entonces dijo, bueno, ¿y quién puede cambiar las leyes de la heráldica en el Vaticano? Dice, pues usted. Ah, bueno, pues están cambiadas. Entonces, y así quedó, la cruz con la M, la cruz, María al pie de la cruz, ¿no? Y el lema, totus tuus, soy todo tuyo. Qué bueno poderle decir eso al Señor, todo tuyo soy, Señor. ¿Verdad que sí? Somos suyos del todo. Y quien no se ve así, que limpie, que quite, que queme, que raspe, hasta que el corazón quede como un rubí, espléndido. Unas imágenes muy bonitas. Que ese quitar, pulir, raspar, pues significa penitencia, significa oración, significa sacramentos, significa luchas éticas, significa huir de las ocasiones, significa crecer en el amor de Dios. Además, San José María menciona dos consideraciones que gravitan alrededor de la caridad, del amor a Dios como clave de nuestra afectividad. En su libro Camino aconseja en primer lugar frecuentar cada día con mayor intensidad la compañía, la conversación con el gran amigo que nunca traiciona. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Nosotros necesitamos amar, el corazón humano está hecho para amar. Y o se le da un amor grande, un amor limpio, una buena amistad, una buena relación, una persona pues, que Dios quiere, o se venga, ¿no? No se puede pegar pues como el hijo pródigo, terminar cuidando marrano, ¿no? Peor que un marrano. Pues el mejor amigo, el que pone la meta alta de la amistad,
Y ustedes saben que el prelado de la obra habla mucho de amistad, que escribió toda una carta sobre la amistad, que tenemos que ser amigos, ¿no? Y entre nosotros, ¿no? En el centro, pero y los cristianos tenemos que ser grandes amigos. Ante todo la clave es ser, primero, muy amigos de Jesús, que sea nuestro mejor amigo. ¿Cómo hace uno para crecer en amistad? Pues salir a comer juntos, jugar juntos, charlar juntos, hacerse favores, bueno, pues conversar, ¿no? Echar carreta y conocerse, y uno termina conociendo la historia, de dónde vivió, que vive en esta ciudad, que en esta otra, que en este barrio, que en aquella casa, y le mostramos las fotos cuando era chiquito y tal, y los viajes, uno conoce como toda la biografía de la otra persona y uno va contando lo de uno y sabe que el otro está disponible. Pues así con Jesús. ¿Cómo no frecuentas la compañía con mayor intensidad cada día, la conversación con el gran amigo? Y por otra parte insinúa, ¿un amigo es un tesoro? Pues un amigo con mayúscula, Jesucristo, que donde está tu tesoro, allí está tu corazón. Señor, amarte con todo el corazón, que mi corazón esté puesto en ti. Estos días les contaba del prelado que nos decía, ¿dónde pues uno, el corazón como que va tendiendo, tiene esa tendencia? Tender significa, es como una flecha, ¿no? que va buscando un blanco, necesita un blanco, y entonces o lo ponemos en Dios, en los demás por Dios, o termina en el cerdo, ¿no? Y en las bellotas y en las algarrobas. Entonces el Padre nos da una sugerencia, pensar en la misa que celebré, en la misa en la que asistí por última vez. Señor, qué buena esa comunión esta mañana. Y en la que viene, mañana estaré comulgando. Ahí hablan los psicólogos, incluso hablando, no sé, incluso en las gestas deportivas o tal, pensar cuando uno está cogiendo la Copa Libertadores de América. Bueno, para eso hace falta tener cierta capacidad. No todos equipos lo pueden soñar así. Pero uno se lo imagina y entonces sale al partido contra un equipito ahí, sino pues, es que mi pelea no es con el América, es con el River Plate. Bueno, pues un poco igual. Cuando yo estoy pensando en la comunión de mañana, para pensar en tonterías. Bueno, es un poco eso, amar a Dios con todo el corazón, poner el corazón en ese amor de Dios. Y vamos a ir redondeando porque me queda faltando la segunda parte. La conclusión de Jesús fue, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Va de la mano. Porque, ¿cuál es el primero? Dice, le amarás al Señor tu Dios. Y junto con ese, el segundo. Y ya se lo trae de Levítico. Ya no es que Jesús lo invente, está ya en el Antiguo Testamento. En estos dos mandamientos, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con toda tu alma. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo, se sostienen toda la ley y los profetas. Claro, para los judíos era ley y profetas, ahí estaba todo lo importante. Todo se sostiene en estos dos mandamientos. Amor a Dios, vertical, y al prójimo, horizontal. En la liturgia es interesante, esta mañana lo leía, en el ritual del bautismo, al comienzo de la celebración, el ministro le pregunta a los papás del niño si están dispuestos a educarlos en la fe. ¿Qué quiere decir? ¿Qué dijeron nuestros papás cuando nosotros nos fuimos a bautizar? Dice, para que ese niño, guardando los mandamientos de Dios, la pregunta del fariseo, amen al Señor y al prójimo, como Cristo nos enseña en el Evangelio. Resume, por lo tanto, todo lo que supone la vida cristiana con las mismas palabras que Jesús está diciendo en el Evangelio de hoy. Cuando nos bautizamos, el ministro nos bautizó porque nuestros padres en nuestro nombre se comprometieron a darnos la fe para que guardáramos los mandamientos de Dios, amáramos al Señor y al prójimo como Cristo nos enseña en el Evangelio. Y además esa es la clave que explica el amor fraterno, dice San José María. La caridad infundida por Dios en el alma, y esto es muy interesante, muy profundo, transforma desde dentro la inteligencia y la voluntad. Claro, estamos hablando de ser buenos hombres, algunos decían buena persona, ¿cómo ser excelente? Cuando se habla, pero esto en filosofía, no hablo de teología ni de vida cristiana. El ideal de la existencia humana es ser excelente. Bueno, ¿cómo tirar de uno para arriba, sacarle fruto a los méritos que uno le da? Bueno, pues desarrollar la inteligencia, desarrollar la voluntad, conocer mucho, como decíamos, y tener fuerza de voluntad para tender al bien y rechazar el mal. Pues fíjate cómo lo dice San José María, la caridad infundida por Dios en el alma transforma desde dentro la inteligencia y la voluntad. Por eso son esos santos que pueden ser analfabetas y llegan mucho más lejos que los grandes sabios,
porque son más hombres, más mujeres, porque se han dejado transformar por Dios. Bueno, la Virgen María no tiene ningún doctorado y es el ser humano más perfecto, ¿no? Jesucristo tampoco visitó ninguna universidad, es perfecto Dios. La caridad de Dios infundida en el alma transforma desde dentro la inteligencia y la voluntad. Si luchamos por ser santos, si luchamos por ser buenos cristianos, terminaremos siendo más hombres. Bueno, y de pronto, no decir de pronto, y también se le abre uno la mente, como que capta más fácilmente pues la verdad de las cosas. Y de pronto está mejor el promedio, ¿quién quita? Fundamenta sobrenaturalmente la amistad y la alegría de obrar el bien. Sale natural, ¿no? Como, ¿puedes prestar este servicio? Pues con mucho gusto, ¿no? Es que para eso estoy, no me cuesta, o cuesta un poquito, pero se hace de muy buena gana. Qué gusto da ver esas personas que reaccionan así, que sirven con una facilidad tan grande. El Papa Francisco lo decía, ¿no? Ahora cuando pues la pandemia, una entrevista muy buena con Austin Ivery, y le preguntó cómo vivía esa situación tan difícil. Y entonces decía, ¿cómo lo vivo yo espiritualmente? Rezo más. Vamos a pensar, hace un año cómo estábamos por esta época, ¿no? ¿Qué hacíamos, ¿no? De pronto muy centrados en nosotros mismos, pobrecito yo que no puedo salir y tal. El Papa Francisco, yo rezo más, porque creo que debo hacerlo. Tengo que pedirle, soy el pontífice, ¿no? Soy el que hace los puentes entre Dios y los hombres. Se clavó a rezar bastante, a pedirle a Dios porque pasara esta crisis, ¿no? Que las vacunas avanzaran, etc. Rezo más porque creo que debo hacerlo y pienso en la gente, ¿no? Podemos hacer examen, ¿yo qué hice, no? O pensé en mí mismo, cómo voy a hacer para que no me dé crisis psiquiátrica, cómo tengo que hacer más deporte, tengo que comer mejor, bueno, pienso en mí, ¿no? En mi bienestar. Bueno, eso también está bien, hay que cuidarse, pero el Papa dice, rezo más y pienso en la gente, pienso en los demás, pienso en los pobres, pienso en los enfermos, pienso en los ancianos. Y por eso nos explicaba alguien que estaba muy cerca ahí en el Vaticano cuál fue el origen de aquella gesta tan bonita de la oración en la plaza de San Pedro vacía, ¿se acuerdan? Y entonces dice, el Papa que le llegó el mensaje de que había muchos ancianos que estaban muriéndose en las UCIs, que no los podían visitar, que se estaban muriendo sin recibir los sacramentos. Bueno, podrían ser un acto de contrición perfecta. Dijo, hagamos una bendición urbi et orbi con indulgencia plenaria para que todo el que lo vea por televisión en la UCI pues reciba la absolución, pues reciba el perdón de los pecados, pues recibe por dentro el perdón y con la indulgencia plenaria. Pero pienso en los demás, pienso en la gente. ¿Cómo hago para que pues les llegue, para que superemos esta dificultad sacramental, ¿no? Que los curas no pueden entrar a las UCI, ¿no? Rezo más y pienso en la gente. Es algo que me preocupa, la gente. Pensar en la gente a mí me unge, me hace bien, me saca del egoísmo. Eso es tremendo, pues muestra como la psicología del Papa, un buen cristiano. Bueno, incluso aquí se relaciona también mucho la unión con los demás, con Dios, porque luego dice, me hace bien, me saca del egoísmo. Por supuesto que tengo mis egoísmos, lo dice el Papa. Si eso lo dice él, ¿qué diremos nosotros? Por supuesto que tengo mis egoísmos. El martes viene el confesor, o sea que ahí arreglo las otras cosas. Amor a los demás fundamentado en el amor a Dios. Y por eso el martes me confieso y ahí arreglo las otras cosas. Rezo más, vida sacramental, amor a Dios, amor a las almas. Bueno, se nos acaba el tiempo. Pidamos a la Santísima Virgen que nos alcance del Señor esa caridad que ella tuvo para que amemos al Señor con todo el corazón y con toda el alma y al prójimo como a nosotros mismos. Gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.